Esto que tienen ustedes aquí, con ese aspecto tan extraño como de que nada más no había nunca se había hecho nada así, es porque nunca se había hecho nada así, es un diseño absolutamente novedoso. Y esto que no lo parece es un telescopio. Estamos a 23. El próximo día 25 a las 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, a las 7:20 hora del este, que son las 12:20 hora de Greenwich, perdón, hora del universal, se lanzará en un Ariane 5, un vehículo de la Unión Europea, de la Agencia Europea, de la Agencia Espacial Europea, se lanzará el telescopio James Webb. Este telescopio es el proyecto científico, tecnológico de conocimiento del universo más complejo que se ha hecho a lo largo de la historia, además de que ha tenido más problemas que un adolescente emo. Ha sufrido retrasos de años, ha sufrido aumentos de más del triple de su presupuesto original. Luego resultó que también querían cancelar a James Webb, porque como James Webb no era una persona perfecta según los cánones de los wokes de hoy, pues decían que no debería llamarse James Webb, que quizás deberían ponerle el nombre de una persona que les parezca que sea moralmente muy correcta. Se llama James Webb. A ver, porque se le llama así no por todo lo demás, sino por las aportaciones de James Webb a la ciencia y la astronomía, que son las relevantes en este caso. Y tiene que ver con lo que se hablaba antes, ¿no? El James Webb no es un telescopio de luz visible como el Hubble. El Hubble, lo maravilloso que tiene es precisamente que es de luz visible. Lo que ve el Hubble es lo que podríamos ver nosotros si tuviéramos la capacidad de ver del Hubble y luego procesáramos las imágenes como se procesan, porque toda la información que manda el Hubble se procesa para tener las imágenes maravillosas que durante 30 años ese telescopio nos ha dado sobre nuestro universo. Y digo que se procesan, no quiero decir que se falsifiquen, pero sí se procesan. Un rojo tenue puede hacerse un rojo mucho más vivo porque se sabe que es un rojo más vivo, se puede aumentar el contraste, se puede aumentar el rango dinámico y se sabe cuáles son los defectos de percepción del telescopio y por lo tanto se pueden corregir en tierra. Y se corrigen. Sin embargo, todo lo que usted ha visto del telescopio Hubble es como es la realidad de nuestro increíble universo. El James Webb es un telescopio, de infrarrojo. Es decir, ve en las frecuencias del rojo hacia abajo, menos potentes que el color rojo. Ve algo de color rojo, pero ve sobre todo las frecuencias por debajo del rojo y habrá que reinterpretar lo que ve para convertirlo en imágenes visibles que empezaremos a ver probablemente para marzo si todo sale bien. Si todo sale bien es mucho decir. El telescopio tiene que lanzarse y desplegarse correctamente. Porque si ustedes lo ven, tiene 18 hexágonos cubiertos de una capa finísima de oro, una capa que es menos de una cuarta parte del grosor de un cabello humano, pero está todo cubierto de oro para poder captar la luz. Está pulido, por supuesto, a niveles de una tersura inimaginable. Pero todo eso que ustedes ven allí, lo que se ve abajo además son los escudos solares. Tiene que trabajar en un ambiente muy frío este telescopio y por el punto donde se va a poner, que es un punto de equilibrio entre la Tierra y el Sol, los que se llaman puntos Lagrange, él estará, si mal no recuerdan, en el L2, pues va a recibir el calor del Sol. Entonces esas cosas que se ven, ¿dónde estoy? No me veo, y si no me veo, no, esto. Aquí, la parte de abajo sobre la que está puesto el plato del telescopio, sobre el cual, por cierto, en su punto focal está el sensor realmente. Lo que se ve abajo es un escudo solar que sucesivamente son 3 o 4 capas, si mal no recuerdo, o 5, igual me equivoco. Son varias capas, así quedó bien. Son varias capas que van absorbiendo el calor del Sol para que pueda funcionar casi al cero absoluto el telescopio James Webb. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a poder ver más allá en el tiempo.
en el tiempo y no en el espacio. ¿Por qué? Esto no es difícil de entender. Nosotros cuando vemos el Sol, vemos cómo era el Sol hace 8 minutos. Porque ha tardado 8 minutos la luz del Sol en llegar a nosotros. Lo que está pasando en este momento en el Sol no lo sabemos, lo sabremos dentro de 8 minutos. Es decir, estamos viendo el pasado inmediato del Sol, pero estamos viendo el pasado del Sol. Cuando vemos una estrella a 100 años luz, estamos viendo esa estrella como era hace 100 años. La luz que emitió hace 100 años nos está llegando ahora, y la luz que está emitiendo en este momento nos va a llegar dentro de 100 años. Ahora vámonos a los límites del universo. El universo a los 13.600 millones de años. El universo se calcula 13.800 millones de años. Cuando vemos allá, estamos realmente viendo el pasado del universo. No estamos viendo cómo es hoy. A miles de millones de años luz es como era el universo hace miles de millones. Es la luz que se produjo. Si tú ves algo hace 12.000 millones de años, a 12.000 millones de años luz de distancia, lo estás viendo como era hace 12.000 millones de años. Si quieres saber cómo es hoy, tienes que volver dentro de 12.000 millones de años. Y el James Webb va a poder ver prácticamente hasta los límites del universo detectable. Y esto es lo más impresionante. Pero para que pueda hacer todo eso, primero tiene que desplegarse. Se ha doblado como un origami con los escudos solares, con todos los espejos, con el sensor, etcétera, y con los cohetes abajo, que son los que lo colocan y lo mueven, en lo que cabe en la cápsula de un Ariane. Es decir, el espacio de carga que tiene un cohete Ariane, que no se puede cambiar, no se puede ampliar más allá del espacio que está ocupando en este momento el James Webb ya en la plataforma de lanzamiento. Si sale bien el lanzamiento y se despliega como debe correctamente, tiene una cantidad, yo estuve viendo una simulación de la cantidad de servomotores que solo van a servir para colocar cada pieza en su lugar. Cuando se despliegue esto como una flor interespacial, si todo eso funciona bien y se puede echar a andar el telescopio, entonces empezará su marcha hacia el punto desde el cual va a hacer sus observaciones. Se espera que pueda ver objetos de hace 13.600 millones de años. Y se espera además que nos enseñe muchísimo, muchísimo sobre nuestro universo. Alguien me preguntaba, ¿y para qué sirve esto? No sé, igual no sirve para nada, ¿no? Sirve que toda la tecnología que se desarrolla para estas cosas, como la tecnología que se desarrolla para el viaje a la Luna, es tecnología que luego se revierte en acontecimientos reales de nuestra cotidianidad. Los ordenadores, las computadoras, la informática son producto de la microminiaturización que fue necesaria para la carrera espacial por parte de tanto Estados Unidos como de la Unión Soviética. Mucho de lo que hemos aprendido en la Estación Espacial Internacional nos dice cómo funciona nuestro cuerpo y nos ayuda a mejorar algunas cuestiones y a abordar algunos de los defectos de nuestro cuerpo por enfermedades o por degeneración, por paso del tiempo, etcétera, etcétera. No hay nada en concreto para lo que nos sirva saber cómo es el universo, salvo que que nos sirve para saber cómo es el universo. ¿Es que te parece? No sé a quién le puede parecer esto poca cosa. Sirve para conocer el universo en el que vivimos. Sirve para que sepamos todo lo que hay a nuestro alrededor, para aumentar nuestros horizontes. Cuando Hubble descubrió el universo, se creía que todo el universo era la galaxia y que la mancha esta la nebulosa de Magallanes pues era un objeto que estaba incrustado ahí en nuestra galaxia. Y fue Hubble el que descubrió que no, que la galaxia era una de muchísimas galaxias y que el universo era muchísimo más grande de lo que nos habíamos imaginado. La concepción que tuvimos de la realidad cambió radicalmente cuando Hubble descubrió que el universo iba más allá de nuestra galaxia. Luego descubrimos cientos de miles de millones de galaxias y el Hubble nos ha permitido ver algunas de ellas. Sirve porque el ser humano es un animal movido por una enormísima curiosidad y esa enormísima curiosidad debe ser alimentada, y qué mejor que sea alimentada por un trabajo
científico como el James Webb. Así que estén atentos, el día 25 sale al despegue, al lanzamiento y al despliegue del James Webb en los próximos días y por supuesto hacia marzo, abril. Si mal no recuerdo, luego me dirán que estoy mal, tiene que ir a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra el telescopio James Webb y empezarnos a mandar, marzo, abril, empezarnos a mandar imágenes, empezarnos a informar de lo nuevo que está descubriendo en el universo. Dicen los idealistas que el universo no es solo lo que ves, y los científicos le dicen sí, es mucho más de lo que ves, pero no se trata de percibirlo con la telepatía, sino de crear instrumentos que puedan ver el universo que nuestros limitados sentidos no nos permiten ver. Cuando crees un aparato que permita ver las ondas telepáticas, hablamos. Entre tanto, es mucho más emocionante ver un aparato como el Hubble o el James Webb enseñándonos cómo es el universo en el que usted y yo y todos nosotros vivimos. ¿No le parece?